El aire de Guadalajara se sentía más denso que de costumbre ese día, pesado con una humedad que presagiaba tormenta, no solo en el cielo sino también en mi alma. Mi nombre es Sofía, y la boda de mi hermana, la que debía ser un día de alegría inmaculada, se había convertido en el catalizador de una de las traiciones más profundas que jamás había experimentado. La herida aún estaba fresca, punzante, y cada respiro me recordaba la injusticia. Recuerdo vívidamente el momento en que mi hermana Elena me llamó para darme la noticia. Su voz, normalmente tan cálida, sonaba tensa, casi disculpándose. «Sofía, necesito decirte algo sobre la boda», comenzó, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hija, Camila, mi luz, mi todo, había sido excluida. No por una enfermedad, no por un viaje, sino por una decisión deliberada de Elena. La razón, según ella, era que Camila distraería de su gran día. Mi hija, mi dulce Camila, de 17 años, con el corazón más puro que conozco, era una distracción. Esa conversación se reprodujo en mi mente una y otra vez, cada palabra un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Camila no es una niña ruidosa o malcriada. Es una artista en ciernes, una joven talentosa con un alma sensible que a menudo se pierde en sus bocetos y sus sueños. La idea de que su presencia pudiera opacar a alguien era absurda, grotesca. ¿Distraer de qué? ¿De la felicidad de Elena? ¿De su brillo? Era un insulto no solo para Camila, sino para mí, para todo lo que representaba nuestra pequeña familia. La noticia me golpeó como un golpe en el estómago. Sentí una mezcla de incredulidad, dolor y una rabia ardiente que nunca antes había conocido. Elena y yo siempre habíamos sido inseparables, como uña y carne. Compartimos secretos, sueños, risas y lágrimas desde que éramos niñas jugando en los patios de Chapultepec. Verla tomar una decisión tan cruel, tan ajena a la persona que creí conocer, me destrozó por dentro. La imagen de Camila, con sus ojos grandes y expresivos, preguntándome por qué su tía no la quería en la boda, se clavó en mi corazón como una daga. ¿Cómo le explicaba a mi hija que era una distracción para su propia tía? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté hablar con Elena, razonar con ella, suplicarle que reconsiderara. Le recordé los años, los lazos de sangre, el amor que siempre nos había unido. Elena, por favor, Camila es tu sobrina. ¿Cómo puedes hacerle esto?, le rogué, mi voz quebrada por la emoción. Pero ella se mantuvo firme, inamovible como una de esas imponentes casonas antiguas del centro de Coyoacán, con sus muros de piedra impenetrables. Sus palabras, frías y calculadoras, solo aumentaron mi resentimiento. Es mi boda, Sofía. Mis reglas. Entiéndelo. Esa frase, mis reglas, resonó en mi cabeza, encendiendo una chispa de fuego en mi interior. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta no era solo una cuestión de una boda o de una invitación. Era una cuestión de respeto, de lealtad, de familia. Era un ataque directo a mi hija y, por extensión, a mí. La humillación de Camila, la forma en que fue descartada, me llenó de una determinación gélida. No podía dejar que esto quedara así. No por mí, sino por Camila. Mientras observaba a mi hija dibujar en silencio, su rostro absorto en su arte, sentí una promesa formarse en lo más profundo de mi ser. Mis ojos se posaron en la invitación de boda que descansaba sobre la mesa de la sala, un recordatorio constante de la afrenta. La tela fina, el elegante relieve, todo gritaba perfección y exclusividad. En ese momento, una idea comenzó a gestarse en mi mente, una semilla de venganza que prometía florecer de la manera más inesperada. Elena quería un día perfecto, sin distracciones. Pues bien, yo me aseguraría de que su día fuera inolvidable, pero no de la manera que ella esperaba. La ciudad, con su bullicio y su historia, se convertiría en el escenario de mi plan, un plan que apenas comenzaba a tomar forma en mi mente. La ciudad, con su bullicio y su historia, se convertiría en el escenario de mi plan, un plan que apenas comenzaba a tomar forma en mi mente. La idea de que Elena hubiera excluido a Camila, mi hija, de su boda era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila, sus ojos grandes y expresivos, llenos de una sensibilidad que Elena nunca pareció entender. Mi dulce Camila, que pasaba horas perdida en sus bocetos, creando mundos con solo un lápiz y papel. ¿Cómo podía alguien considerar a esa alma pura una distracción?
La rabia me consumía, pero sabía que la venganza es un plato que se sirve frío. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan, algo que golpeara a Elena donde más le doliera, no de forma física, sino en su orgullo, en su imagen, en todo aquello que ella valoraba más que los lazos familiares. Guadalajara, con sus callejones empedrados y sus secretos susurrados por el viento, parecía el cómplice perfecto. Me senté en mi sala, el silencio de la casa solo roto por el tic-tac del reloj, y comencé a trazar líneas en una libreta garabateando ideas, tachando otras. Lo primero era entender qué significaba realmente esa boda para Elena. No era solo la unión con su prometido Ricardo, un hombre de negocios adinerado y algo ostentoso. Para Elena era la coronación de su vida, la validación de su éxito social, la oportunidad de mostrar al mundo lo lejos que había llegado. Su boda sería un evento de alta sociedad, con invitados influyentes y una cobertura mediática considerable. Ese era su punto débil, su talón de Aquiles. Si quería que su día fuera inolvidable, yo me encargaría de ello. Mi mente empezó a conectar puntos. Recordé las conversaciones de Elena sobre los preparativos, los detalles meticulosos que había planeado. El vestido de diseñador, el banquete en una de las haciendas más exclusivas de Jalisco, la lista de invitados cuidadosamente seleccionada. Todo era una exhibición de estatus, y en esa exhibición Camila no encajaba, o al menos eso pensaba Elena. La exclusión de mi hija no fue un descuido, fue un cálculo frío. Eso me dolió más que cualquier grito o insulto. Comencé a investigar, discretamente al principio. Necesitaba conocer cada detalle, cada debilidad. Hablé con amigas en común, con familiares lejanos, siempre con una sonrisa y una pregunta casual, como si mi interés fuera genuino. Descubrí que la wedding planner de Elena era una mujer con una reputación impecable, pero también con una agenda apretada y un ego considerable. Esa era una puerta. También supe que Ricardo el prometido tenía algunos negocios turbios en el pasado, rumores que nunca se confirmaron del todo, pero que flotaban en el aire como una sombra. Una tarde, mientras Camila dibujaba tranquilamente en su habitación, yo me sumergí en la oscuridad de mi estudio rodeada de recortes de periódicos y notas. La idea de la venganza me había consumido por completo. Ya no era solo rabia, era una obsesión, una necesidad visceral de restaurar la dignidad de Camila, de demostrarle a Elena que no podía pisotear a las personas que amábamos sin consecuencias. Mi hija, mi dulce Camila, era el motor de cada uno de mis movimientos. El primer paso era infiltrarme no de forma física, sino en el círculo íntimo de los preparativos. Elena era muy celosa de su control, pero también era vanidosa. Una felicitación sincera, un halago bien colocado sobre su buen gusto, y podría abrirse una pequeña grieta. Sabía que no sería fácil, pero la imagen de Camila, con esa tristeza velada en sus ojos al saberse excluida, me daba la fuerza necesaria. Esta no era solo mi venganza, era por Camila. Era para que mi hija supiera que su madre la defendería contra viento y marea, incluso contra su propia hermana. La tensión en mi hogar era palpable, aunque Camila no entendía la magnitud de mi ira. Yo la protegía de los detalles más crudos, pero ella sentía mi cambio, mi determinación. Una noche Camila me preguntó: «Mamá, ¿por qué la tía Elena no me quiere en su boda?». Su pregunta me atravesó el corazón. No pude mentirle por completo. Le dije que a veces las personas toman decisiones egoístas y que lo importante era que ella sabía su propio valor. Pero por dentro mi resolución se afianzaba. Elena pagaría por cada lágrima no derramada de Camila, por cada pregunta inocente que me hacía sentir impotente. El plan comenzaba a tomar forma, oscuro y silencioso como la noche que se cernía sobre Guadalajara. La imagen de Camila, con sus ojos grandes y expresivos, llenos de una tristeza que intentaba ocultar, se clavó en mi mente. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes, la semilla de la venganza germinó. No sería una explosión repentina, sino un goteo constante, una erosión silenciosa de la fachada perfecta que Elena tanto se había esforzado en construir. Mi hermana había elegido el camino de la crueldad, y yo le mostraría las consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada encuentro casual con amigos y familiares se convirtió en una pieza del rompecabezas. Necesitaba información, detalles, cualquier cosa que pudiera usar.
Me sumergí en el universo de las redes sociales de Elena, observando cada publicación, cada comentario. Era como ser un detective, buscando la grieta más pequeña en su armadura. Descubrí que Elena había estado alardeando de los arreglos de su boda, especialmente de un vestido de diseñador que había encargado en una boutique exclusiva en Polanco, uno que, según ella, era único en su tipo y costaba una fortuna. Esa fue la primera pieza de mi plan. Me puse en contacto con mi amiga Isabel, una diseñadora de modas talentosa con un ojo increíble para los detalles y una discreción a prueba de balas. Le conté una versión edulcorada de la historia, omitiendo mi verdadera intención, pero enfatizando la exclusión de Camila y el dolor que nos había causado. Isabel, siempre leal, se indignó. Le pedí un favor muy específico: replicar el vestido de novia de Elena, pero con un giro sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero que para Elena sería una puñalada. El plan era presentar este vestido gemelo en un evento social importante antes de la boda, un evento al que Elena asistiría. La idea era simple: robarle la exclusividad, la originalidad, lo que ella consideraba su mayor triunfo. Mientras Isabel trabajaba en secreto, yo me encargaba de la segunda fase: la filtración de información. Elena siempre había sido muy celosa de su privacidad, especialmente en lo que respecta a sus finanzas y a ciertos detalles de su relación con su prometido, Carlos. Sabía que Carlos provenía de una familia adinerada, pero también sabía que la fortuna de Elena no era tan sólida como ella aparentaba. Había escuchado rumores, pequeñas pistas que ella había dejado escapar a lo largo de los años sobre algunas inversiones fallidas y deudas ocultas. Mi objetivo era hacer que esos rumores volvieran a la superficie, no como chismes maliciosos, sino como preocupaciones genuinas de amigos bien intencionados. Comencé a sembrar las semillas de la duda en conversaciones casuales, mencionando lo difícil que es mantener el ritmo de vida en esta ciudad, o cómo algunas personas se endeudan para aparentar. Lo hacía de manera tan sutil que nadie sospecharía. Mi voz era suave, casi compasiva, pero cada palabra era una flecha envenenada. Quería que la gente empezara a cuestionar la fachada de perfección de Elena, a dudar de la autenticidad de su felicidad. No buscaba destruir su reputación por completo, sino perforarla, hacerla sangrar lentamente. Cada día que pasaba, mi determinación se fortalecía. La imagen de Camila, con sus ojos grandes y expresivos, llenos de una tristeza que intentaba ocultar, se clavaba en mi mente. No había vuelta atrás. La boda de Elena sería recordada, pero no por las razones que ella esperaba. Sería recordada como el día en que la fachada de una vida perfecta comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, cortesía de su propia hermana. La decisión de Elena, esa que creyó tan astuta, era en realidad el primer eslabón de una cadena que ella misma forjó. Los días que siguieron a su llamada fueron un torbellino de emociones, pero la tristeza dio paso a una calma gélida, una determinación inquebrantable. No iba a ser una víctima pasiva. Mi mente, que antes vagaba por los pasillos del dolor, ahora trazaba un mapa meticuloso, cada paso calculado. Pensé en Camila, en su sonrisa apagada, en la forma en que sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora cargaban un peso que ninguna niña de 17 años debería soportar. Ella, mi dulce Camila, la razón de mi respirar, no merecía esa humillación. Elena había cruzado una línea, una que separaba el amor fraternal de una crueldad imperdonable. La boda no sería solo un evento social. Se convertiría en el escenario de una verdad incómoda, una que Elena había intentado enterrar bajo capas de tul y promesas vacías. La primera pieza de mi plan se centró en la información. Elena siempre había sido obsesiva con la imagen, con la percepción pública. Su vida, sus logros, todo era una fachada cuidadosamente construida para el consumo externo. Conocía sus vulnerabilidades, sus pequeños secretos, aquellos que compartimos en la intimidad de la confianza, secretos que ahora se sentían como armas cargadas. No se trataba de destruir su vida, sino de revelar la verdad, de descorrer el velo de esa perfección fabricada. Mi siguiente paso fue contactar a algunos viejos amigos, personas que Elena había descartado una vez que ya no le servían a sus propósitos. Algunos eran proveedores para eventos, otros, conocidos de círculos sociales que ella consideraba inferiores. La ironía era palpable. Aquellos a quienes había menospreciado serían ahora los hilos invisibles de mi telaraña.
Las conversaciones fueron sutiles al principio, preguntas inocentes sobre la organización de la boda, los invitados, los detalles. Pero detrás de cada pregunta había una intención, un propósito. Descubrí que Elena había sido aún más meticulosa de lo que imaginé al excluir a Camila. No solo había tachado su nombre de la lista de invitados, sino que había dado instrucciones específicas para que nadie la mencionara, para que su ausencia pasara desapercibida. Era un borrado deliberado, un intento de hacerla invisible. Esa revelación no hizo más que alimentar mi fuego. Mi Camila no sería invisible. Sería recordada, y su ausencia sentida. El día de la boda se acercaba, y la tensión en el aire era casi palpable. Elena, ajena a la tormenta que se avecinaba, me llamaba con frecuencia preguntando sobre mi vestido, sobre los arreglos de última hora. Su voz rebosaba de una alegría superficial, esa que precede a una caída inminente. Yo respondía con una dulzura fingida, cada palabra una nota de la sinfonía de mi venganza. Camila, por su parte, seguía sumida en su mundo de dibujos, pero notaba su mirada a veces, una mezcla de resignación y una tristeza profunda que me partía el alma. La noche antes de la boda, mientras Elena probablemente soñaba con su día perfecto, yo ultimaba los detalles. Había preparado algo más que un simple discurso o una confrontación pública. Lo que tenía en mente era una revelación, una que se desplegaría ante todos los presentes, no solo para exponer la crueldad de Elena, sino para honrar a Camila, para que su dignidad, pisoteada por su tía, fuera restaurada. No se trataba de gritar o armar un escándalo, se trataba de una verdad ineludible que, una vez dicha, no podría ser deshecha. El escenario estaba listo. La función estaba a punto de comenzar. El telón se levantó con un susurro, revelando el escenario bañado en una luz tenue. Cada rostro en la audiencia, desde las filas delanteras hasta las más lejanas, se volvió hacia el foco principal. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis manos, sorprendentemente, se mantuvieron firmes. Este no era el momento para el miedo, era el momento para la verdad. Me acerqué al micrófono, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Vi a Elena sentada en la tercera fila, su sonrisa tensa, intentando mantener la compostura. A su lado, su flamante esposo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mis ojos se encontraron con los de Camila, sentada en primera fila, su expresión una mezcla de ansiedad y una fe inquebrantable en mí. Por ella, por su dignidad, lo haría. Buenas noches a todos, comencé, mi voz resonando con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. Esta noche no solo celebraremos el arte, sino también la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Podía sentir la curiosidad, la expectación. Mi hija, Camila, es una artista. Su alma se expresa a través de sus creaciones, y hoy compartirá una de las más personales. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asimilaran. Pero antes quiero compartir una historia de familia, de amor y, lamentablemente, de una profunda decepción. Miré directamente a Elena. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de pánico. Sabía lo que venía. Hace unas semanas mi hermana Elena contrajo matrimonio. Un día que debió ser de alegría pura, se vio empañado por una decisión dolorosa. Elena decidió excluir a mi hija Camila de su boda. La razón, según ella, era que Camila sería una distracción. La palabra resonó, cargada de la injusticia que sentía. Un murmullo más fuerte se extendió entre la audiencia, esta vez de asombro y desaprobación. Elena se revolvió en su asiento, intentando susurrarle algo a su esposo, pero su voz no llegó a callar la mía. Camila, mi dulce y talentosa hija, fue considerada una molestia. Una mancha en un día que su tía quería que fuera perfecto. Pero la perfección, señores, no reside en la exclusión, sino en la inclusión, en el amor incondicional. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero no la limpié. Era una lágrima de rabia, de dolor, pero también de una determinación inquebrantable. Mi hija es un ser de luz, de creatividad. Su presencia nunca podría opacar a nadie, solo enriquecer. Y hoy ella demostrará la belleza que Elena intentó silenciar. Un silencio tenso llenó la sala. Podía ver a algunos invitados mirando a Elena con una mezcla de lástima y juicio. Otros se veían incómodos, pero nadie desvió la mirada. La verdad, una vez liberada, tenía su propia gravedad. Camila, por favor, dije, extendiendo mi mano hacia ella.
Camila se puso de pie, su rostro pálido pero sus ojos brillando con una fuerza renovada. Subió al escenario con la gracia de una bailarina, el portafolio de su obra bajo el brazo. Cuando llegó a mi lado, le di un abrazo apretado, un gesto de apoyo que trascendía las palabras. Esta pieza que van a ver, continué, mi voz, ahora más suave, llena de orgullo, es la respuesta de Camila a la exclusión. Es su forma de sanar, de expresar el dolor y transformarlo en arte. Es la prueba de que el espíritu humano, especialmente el de una joven talentosa como ella, no puede ser aplastado por la mezquindad. Camila se colocó frente a un caballete, sobre el cual había un lienzo cubierto. Con un gesto lento y deliberado retiró la tela. La audiencia contuvo el aliento. Lo que se reveló no fue un dibujo o una pintura, sino un collaje tridimensional, intrincado y conmovedor. Era una representación de un jardín marchito con una única flor, vibrante y luminosa, abriéndose paso entre la desolación. La flor era Camila, y las raíces retorcidas a su alrededor, las figuras borrosas y sombrías, eran las personas que la habían herido. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos jadeaban, otros se llevaban las manos a la boca. Elena, con los ojos desorbitados, se había puesto de pie, su rostro una máscara de horror y vergüenza. La verdad de la obra de Camila era innegable, un espejo de su propio acto de crueldad. La sala se llenó de un murmullo de admiración por el arte y de conmiseración por la artista. Esta es la voz de Camila, declaré, mi voz elevándose con la convicción. Una voz que Elena intentó silenciar. Pero la belleza, la verdad, siempre encuentran la manera de florecer. Me volví hacia Camila, quien miraba a la audiencia con una mezcla de vulnerabilidad y triunfo. El aplauso comenzó, suave al principio, luego creciendo hasta convertirse en una ovación atronadora. No era solo un aplauso para el arte, sino para la resiliencia, para la justicia. Elena, incapaz de soportar más, salió corriendo del salón, su esposo detrás de ella, intentando consolarla. La victoria era agridulce, pero la dignidad de Camila había sido restaurada. La victoria se sentía como un susurro, no un grito. La ovación había cesado, dejando un eco de lo que fue. Miré a Camila, sus ojos brillaban con lágrimas no de tristeza, sino de un agotamiento profundo, de una liberación silenciosa. Ella no estaba exultante, no bailaba de alegría. Simplemente se mantenía en pie, su postura más erguida que nunca, como si el peso de años de sentirse invisible se hubiera desvanecido de sus hombros. Ese momento en el corazón de un salón de eventos de Guadalajara, con el aroma persistente a mole y flor de cempasúchil, se convirtió en el verdadero cierre de un ciclo. Nos fuimos del lugar, no con prisa, sino con una calma inusual. El aire de la noche tapatía, antes denso y opresivo, ahora se sentía fresco y purificador. Mientras conducía por las calles iluminadas, observé a Camila en el espejo retrovisor. Se había quitado los aretes que tanto le gustaban y los sostenía en la palma de su mano, girándolos lentamente. Su silencio no era el de antes, el de la frustración o la tristeza. Era un silencio reflexivo, el de quien ha procesado una verdad incómoda y ha encontrado su lugar en ella. Llegamos a casa. La casa que había sido testigo de mis noches de insomnio, de mi rabia contenida, de las lágrimas silenciosas de Camila. Entramos, y por primera vez en semanas, el ambiente no se sentía cargado. Camila se dirigió a su habitación, pero antes de cerrar la puerta se detuvo. «Mamá», dijo, su voz suave pero firme. «Gracias». Esa única palabra valía más que cualquier disculpa que Elena pudiera haberme ofrecido. Era la validación de que, a pesar de todo el dolor, había hecho lo correcto. Había defendido a mi hija, y ella lo sabía. Los días que siguieron fueron un bálsamo. Camila retomó sus clases de arte con una energía renovada. Sus bocetos, antes llenos de figuras sombrías y paisajes melancólicos, comenzaron a llenarse de colores vibrantes y formas dinámicas. Era como si el lienzo se hubiera convertido en el reflejo de su alma, ahora libre y expansiva. La historia de su exposición en la boda se corrió como pólvora. Recibió invitaciones de galerías locales, no solo por la controversia, sino por el talento innegable que había exhibido. Mi hija, la que había sido llamada una distracción, se estaba convirtiendo en el centro de atención por sus propios méritos. En cuanto a Elena, la distancia entre nosotras se hizo abismal. No hubo llamadas, ni mensajes.
Mis padres, divididos entre el apoyo a su hija menor y la comprensión de mi postura, intentaron mediar, pero yo ya no tenía la misma disposición. La herida era demasiado profunda, no por la exclusión de Camila en sí, sino por la traición subyacente. Entendí que nuestra relación, tal como la conocía, había terminado ese día en el salón de eventos. No había rencor activo, solo una aceptación dolorosa de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse por completo. Un mes después, mientras ayudaba a Camila a preparar su primera exposición individual en una pequeña galería en Tlaquepaque, me di cuenta de la verdadera magnitud de lo sucedido. No se trataba solo de una venganza ni de una lección. Se trataba de la transformación de mi hija, de su despertar. Ella había encontrado su voz, su fuerza en medio de la adversidad. Y yo, al defenderla, había redescubierto la mía. La galería estaba llena esa noche. El aroma a café y a papel nuevo llenaba el aire. Camila, con una sonrisa genuina que iluminaba todo el lugar, hablaba con los asistentes sobre su obra. Entre la multitud, vi a mi padre. Se acercó a mí, sus ojos llenos de orgullo mientras miraba a Camila. «Hiciste lo correcto, Sofía», susurró, su voz ronca. «Siempre lo supiste». La vida no volvió a ser la misma, ni debería haberlo sido. La herida de la traición de Elena dejó una cicatriz, un recordatorio constante de la fragilidad de las relaciones humanas. Sin embargo, también me dejó algo invaluable: la inquebrantable conexión con mi hija. La victoria no fue solo para Camila, fue para nosotras. Fue la afirmación de que el amor y la lealtad familiar, cuando son verdaderos, pueden superar cualquier adversidad, incluso las más dolorosas. La dignidad de Camila no solo había sido restaurada, había florecido, y con ella la mía. El silencio en el salón era ensordecedor. Mis palabras, cargadas de años de resentimiento y el dolor de mi hija, flotaban en el aire como una densa neblina. Mi hermana, antes tan altiva y segura, ahora estaba pálida, sus ojos fijos en mí con una mezcla de shock y furia contenida. El rostro de mi cuñado era una máscara de desconcierto. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera los invitados que, segundos antes, reían y brindaban. La música se había detenido, como si el mariachi mismo supiera que la fiesta había terminado. Sentí una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, el nudo en mi estómago se había deshecho. No era una calma alegre, sino una paz amarga, el tipo de paz que llega después de una tormenta devastadora. Miré a mi hermana a los ojos, esperando una réplica, un grito, cualquier cosa. Pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una estatua de sal. Fue entonces cuando mi hija Sofía se acercó a mí. Su mano buscó la mía y la apretó con fuerza. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora brillaban con una nueva luz, una mezcla de alivio y gratitud. Ese simple gesto valió más que 1000 disculpas. Ese fue el verdadero triunfo, la verdadera victoria. La gente comenzó a susurrar. Algunos miraban a mi hermana con desaprobación, otros a mí con curiosidad. La tía Elena, siempre tan chismosa, fue la primera en levantarse y salir, arrastrando a su marido. Uno a uno los invitados comenzaron a dispersarse. La boda, que había sido planeada con tanto esmero y opulencia, se desmoronaba ante nuestros ojos. Mi hermana finalmente encontró su voz, pero no fue para disculparse. «Camila, me has arruinado. Esto es imperdonable», gritó, con la voz quebrada. «¿Arruinarte?», respondí, con la voz serena. «¿Crees que esto es arruinarte? Arruinar es hacer sentir a tu propia sobrina que no vale nada, que no pertenece, que es una carga. Eso es arruinar, hermana. Y lo hiciste por pura vanidad». Ella comenzó a llorar, un llanto histérico que no conmovió a nadie. Mi cuñado, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a ella y trató de consolarla. Pero ella lo apartó, su mirada llena de reproche. La imagen de la pareja feliz y perfecta se había roto en 1000 pedazos. Tomé la mano de Sofía y nos dirigimos hacia la salida. No miré atrás. El aire fresco de la noche mexicana se sintió como una bendición. Mientras caminábamos por las calles empedradas de San Miguel de Allende, bajo la luz de la luna, Sofía se detuvo. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Gracias». La abracé fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. En ese momento, supe que todo el dolor, toda la planificación, todo el riesgo, había valido la pena.
No había ganado una batalla contra mi hermana, había ganado algo mucho más importante: la confianza y la felicidad de mi hija. El camino a casa fue tranquilo. Sofía se quedó dormida en el coche, su cabeza apoyada en mi hombro. Observé su rostro sereno y recordé la niña alegre que siempre había sido, antes de que la sombra de la exclusión la alcanzara. Al día siguiente las llamadas no tardaron en llegar. Familiares que nunca antes se habían interesado en nosotros de repente querían saber los detalles. Les conté la verdad, sin adornos, sin resentimiento, solo los hechos. La reputación de mi hermana, construida sobre apariencias y falsedades, se desmoronó. Algunos la defendieron, pero la mayoría entendió. Mi hermana intentó contactarme varias veces, pero nunca respondí. No había nada más que decir. La distancia que había creado entre nosotras era insalvable. La justicia había llegado, no como una venganza cruel, sino como una revelación dolorosa. Sofía y yo comenzamos un nuevo capítulo. Ella volvió a ser la chica vibrante que conocía. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la protección de aquellos a quienes amamos. A veces, para sanar una herida, hay que exponerla a la luz, sin importar cuán doloroso sea el proceso. Y aunque el camino fue amargo, la paz que encontramos al final fue el regalo más dulce de todos.